Muy buenos días a todos los participantes. Estamos hoy 23 de septiembre del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Síndrome de Burnout, a cargo del médico psiquiatra César Lee Amenero, del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat, el Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, del cual también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenos días, doctor César Lee Amenero. Lo escuchamos atentamente. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día con todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, hoy día vamos a desarrollar este tema muy interesante que hoy en día, debido a la coyuntura, surge nuevamente hablar no muy poco, pero quizás sí lo esencial respecto a lo que se trata. Bueno, empecemos pues. Cuando hablamos de burnout es importante principalmente inicialmente saber qué es lo que es estrés y a qué nos referimos cuando hablamos de estrés, ya que estrés y burnout realmente están íntimamente relacionados. Pero el estrés, de hecho, es un concepto que surge de la física, es un concepto que nos dice eh, que hay una fuerza que se aplica a un objeto que puede deformarlo o romperlo. La fuerza que se aplica sobre una superficie, si se puede decir. Esa acción que se realiza sobre una superficie, eh, podemos interpretarla de varias formas. Entonces, el estrés físico puede ser una reacción, el estrés puede ser un estímulo o puede ser una interacción. Es así que, extrapolándolo ya a lo que es las condiciones de nosotros, de las personas, de los individuos, hay demandas en el ambiente, hay unos recursos que el propio individuo tiene, que la propia persona tiene. Y en realidad, pues el estrés vendría a ser la interacción, en donde va a haber un estímulo y en donde va a haber alguien que va a recibir ese estímulo y que va a responder a ese estímulo, va a reaccionar a ese estímulo. Esa respuesta-reacción en conjunto sería lo que llamamos el estrés. El estrés sería entonces un proceso donde hay variables situacionales, diferentes estresores, y hay variables individuales. La personalidad que tiene cada individuo, eh, la forma en que tiene para reaccionar a las circunstancias, los condicionamientos que se han formado, cognitivos, psicológicos, etc. ¿no? Pero entonces, ahí han habido diferentes eh, estudiosos de ese tema, médicos, psiquiatras y psicólogos, entre ellos los que se muestran a continuación, que nos han podido dar algunos indicios de cómo está relacionado el cuerpo con el estrés. Por ejemplo, Cano, en el año 1920, observó que había una relación entre el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Pudo evidenciar pues que cuando se activaba en estudios controlados, en un estudio de laboratorio, se han hecho diferentes experimentos en donde han podido observar que hay una relación entre situaciones estresoras. Los estresores pueden ser emocionales, los estresores pueden ser, mejor dicho, situaciones externas, acontecimientos que suceden en el día a día, pueden ser que nos inyecten alguna sustancia que también activa determinadas funciones en el organismo, determinadas respuestas, perdón, en el organismo, como por ejemplo lo que encontró Bosch, ¿no? Y Gottman, en donde pudo evidenciar que había hiperfunción del sistema gastrointestinal dependiendo del estado emocional que tenía el participante. Es por eso que con todos estos datos, más adelante surgieron otros estudiosos como Hans Say, que nos dijeron que en realidad lo que consistía esto es un síndrome de adaptación general. Es decir, había una situación estresora y nuestro cuerpo respondía adaptándose a esa circunstancia.
pero él describía que había tres fases. Una, que era la reacción del alarma. Se prende, así como que nosotros vamos al interruptor y prendemos el foquito. Primero hay una reacción de alarma. Esa reacción de alarma generalmente es lo que nosotros percibimos como ansiedad, ¿no? Cuando no sé, de repente vamos a cruzar la calle bueno, sabemos que en el Perú pues están estas combis que podemos decir coloquialmente asesinas, y tenemos que estar ahí siempre pendientes, ¿no? Porque estas se pasan, en fin, esa es la reacción de alarma, la reacción inicial. Después va a haber una resistencia. Hasta cierto punto vamos a resistir esa situación estresante. Una cosa es que un día crucemos la calle y pues sea algo aislado, y otra cosa es que todos los días tengamos la misma situación, ¿no? Y pues por supuesto esto puede llegar a lo que es un agotamiento, ocasionando lo que es un síndrome de adaptación general. Después, entonces, definamos qué es estrés. Entonces, estrés sería entonces el proceso que inicia de un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe haber una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Aquí le estoy diciendo textualmente, pero en realidad en lo que consiste es el proceso. Lo importante aquí es entender que es un proceso. Hay un estímulo, un estresor, y hay una respuesta, la respuesta que va a dar el individuo. Y todo esto, todo este proceso se le llama estrés. Y estas reacciones que va a tener la persona, el individuo, ante las situaciones o estímulos, estresores, llamémoslo, pueden ser no, van a ser fisiológicas, emocionales y conductuales. Entonces, dentro de las reacciones emocionales, vamos a tener estas tres. Bueno, en realidad esto es un tanto debatible, hay mucha literatura al respecto, pero lo que nos dicen los estudios es que principalmente una de las que más llora es la ansiedad. Es por eso que a veces, de manera equivocada, podemos confundir ansiedad como equivalente de estrés, pero no es así. La ansiedad es una respuesta que tenemos ante es la respuesta emocional que tenemos ante una situación, ante un estímulo, ante un estresor, pero que forma parte del proceso de estrés. Es diferente estrés, por supuesto. Y de ahí surgen una serie de circunstancias, como por ejemplo lo que es el vínculo, la conexión entre cerebro, entre el sistema endocrino y entre lo que es el sistema inmune, como pueden apreciar en la diapositiva. No me voy a explayar en este tema, lo único importante que hay que saber que hay una interrelación que va de arriba abajo, de abajo arriba, hay una retroalimentación, un feedback positivo, un feedback negativo, que de todas formas va a afectar y va a comprometer tanto el sistema inmune. Por eso es que siempre, bueno, solemos decir, solemos escuchar, si estás estresado, ¿va a haber compromiso del sistema inmune? Pues definitivamente sí lo va a haber. De repente una cosa interesante para agregar aquí sería, por ejemplo, una de las teorías que ahora se habla de la depresión, que está relacionada con el incremento de los niveles de cortisol, que se sabe que altera cortisol, corticoides en general, no solamente cortisol, eh, altera los receptores de serotonina. Y también afecta partes que son sensibles como el hipocampo, que estarían relacionadas pues en el desarrollo progresivo de depresión. Es por eso que también como psiquiatras sabemos que el uso exagerado o prolongado de corticoides, por ejemplo medicamentos corticoides, también puede generar síntomas depresivos. Y aquí me pareció algo interesante, es un estudio realizado por Holmes y colaboradores, en donde encontraron que hay una serie de acontecimientos vitales a los cuales le dieron un determinado puntaje, refiriendo que un puntaje de 200 es condición para que una persona tenga algún tipo de manifestación física. Incluso es más propenso a tener una enfermedad física, cardiovascular, una de las más relacionadas, pero entre otras. Y como ven, aquí le dan un puntaje, le dan una ponderación a diferentes situaciones sociales,
Incluso, como ven, el matrimonio, en algunos casos puede ser también una situación estresante. Pero ojo, que aquí olvidé mencionarles algo. No significa que estrés sea algo negativo. El estrés muchas veces, o mejor dicho, el estrés puede verse desde dos puntos de vista. El estrés, la reacción que vamos a tener a un estímulo puede generar una respuesta adecuada, en cuyo caso vamos a llamarlo eustrés, pero un estímulo también puede originar una respuesta inadecuada, que genera un disconfort y en donde el individuo no se adapta adecuadamente, en cuyo caso vamos a llamarlo distrés. Entonces, cuando hablamos de burnout, que ya es a lo que nos compete ahora, hay que entenderlo. La traducción es un poco, no es exactamente burnout, no es exactamente quemado, ¿no? Pero digamos, es como que sofocamos el incendio, como que si se apagara la vela, se extingue la vela, apagado, consumado, falta de energía. Podría ser la interpretación al español, ¿no? Al castellano. Eso sería lo que es el síndrome de burnout en cuanto a traducción. Vean, historia, algo breve. Lógicamente que esto es un término pues, que ahora se ha tomado al castellano, pero que proviene pues de latitudes donde se habla el inglés. Y pues quienes han estudiado ese tema y se han puesto a investigar, pues han podido observar que la primera vez que se nombra este término es en la hora del peregrino apasionado de Shakespeare en su poema 17, donde habla donde una de los versos habla una chica que está enamorada por un amor no correspondido. Digamos que esa sería la primera vez que se nombra a nivel mundial. Por supuesto, es posible que haya otras, pero no se han encontrado ese término como tal, burn out love, ¿no? Un amor quemado, agotado, apasionado, no apasionado, un amor que se extingue, porque no es correspondido. Después hay una serie de circunstancias, como este estudio que se realizó en un hospital psiquiátrico, en donde había voluntarios que se encargaban de pues, supervisar a pacientes que tenían uso de sustancias, que tenían drogodependencia, y pues pudieron observar los médicos psiquiatras que estos participantes que eran supervisores terminaban emocionalmente mal, cansados. Y ahí ya iba surgiendo un síndrome que estaba relacionado con el cuidado de personas, en este caso pacientes. Después hay una serie de otros lugares, otros ámbitos, como por ejemplo este escritor Graham Greene, que escribe específicamente un libro referente, a una historia referente al burnout, ¿no? Y así una serie de situaciones que han ido surgiendo. Después viene justamente Freudenberger, que es un psiquiatra que por primera vez trata de describir lo que se trata aquí del burnout, mencionando que es un deterioro de la energía, pérdida del interés, falta de compromiso con pacientes, hasta que Maslow es quien, digamos, ya lo subraya y, digamos, ya lo distingue a nivel en la comunidad científica como un problema que tiene que, de todas formas, prestarse atención, considerando que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal, las características, la falta de realización personal, lo que caracterizan este síndrome. Y por supuesto, muy conocida porque es justamente su inventario, el test que ella realiza, que permitirá y permitió a posteriori hacer muchos estudios y conocer mucho más sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de burnout, ahí le podemos ver, es la situación que experimentan aquellos profesionales que trabajan en algún tipo de institución. Ojo, aquí lo que tenemos que resaltar es que el burnout se va a dar en una
van a entrar a tallar dos cosas. Uno, que es un profesional, no necesariamente médico, puede ser profesional de otra índole, pero que está al servicio de personas. Brinda un servicio y está en contacto con otras personas a las cuales le va a brindar un servicio. Siempre que se lleve a cabo estas dos situaciones, entonces vamos a hablar de un burnout, en donde este servicio y el constante servir a otras personas puede producir un desgaste emocional, en el cual pues no se tienen las herramientas personales para poder continuar con ese trabajo, que por supuesto tiene muchos otros factores. Entonces, como les decía, una de las características primordiales es el agotamiento. No estoy seguro de cuánto tiempo voy a seguir. La despersonalización, actitudes insensibles a destinatarios, ¿no? Decir, no me importa, llega un momento en el cual el profesional tiene una actitud insensible hacia el usuario, en el caso de otras profesiones, en el caso de profesionales médicos, al paciente que le está viniendo, ¿no? Primero se agota. No sé si voy a seguir, puede decir un médico. Después hay una despersonalización, porque ya va a comenzar a tener una actitud insensible hacia la atención de ese usuario. Va a querer atenderlo lo más rápido posible. Hasta que después siente que ya no es no es capaz de continuar y siente que no se siente realizado con lo que está realizando, con lo que está haciendo, con lo que está ejerciendo. Y esas son algunas de las características clínicas que se pueden presentar, predominio de síntomas disfóricos, como se puede observar ahí, predominio de síntomas mentales conductuales sobre los físicos, está relacionado siempre con el trabajo, como estoy comentando, es siempre en un ambiente laboral, se observan individuos normales, no patológicos, en donde hay alteraciones psicosociales. Existe una disminución en la efectividad del desempeño laboral, definitivamente, debido a las actitudes negativas y conductas que implican. Por supuesto que todo esto va a comprometer completamente la productividad y el funcionamiento laboral que van a tener los profesionales. Después aquí algo interesante, la epidemiología es un poco variable, va a depender de las latitudes, va a depender de los test que utilicemos. De hecho, aquí podemos observar un test que se hizo en Perú hace algunos años y tomaron diferentes puntos de corte. Uno con percentiles, otro simplemente con puntajes, y los resultados variaron, como se puede observar ahí desde un pequeño porcentaje, de un porcentaje menor, perdón, hacia un porcentaje mucho mayor, varían desde el 5% hasta 60%, y eso va a depender justamente de cómo lo estemos utilizando. Es por eso que, digamos, actualmente lo que se suele hacer es utilizar la forma de los puntos de cortes que son los puntajes y no los percentiles. Porque los percentiles muchas veces son difíciles se malinterpretan y a veces son un poco subjetivos de aplicar. Pero bueno, en cuanto a lo que son factores de riesgo para que se produzca este problema, tenemos esto. Hay factores personales, se sabe que los que tienen menos edad, debido a la poca experticia en lo que están realizando, se sabe que es más en mujeres, se sabe que los que tienen, los que viven solos tienen mayor probabilidad de tener esto. La personalidad, las personalidades neuróticas que tienen rasgos neuróticos tienen mayor probabilidad. Falta de práctica de carencias, falta de experticia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de medicina, los internos, los residentes tienen mayor probabilidad de tener esto que los que menos años como asistentes van a ser más propicios a tener este problema. Factores laborales, la sobrecarga laboral, ¿no? Que ahora justamente en el contexto de COVID tenemos muchos pacientes que nos vienen
por diferentes motivos, ya sea físicos o mentales, el ambiente laboral, ¿no? Que tengamos un jefe que nos está presionando, que en lugar de apoyarnos, de estar con nosotros y de hacer un equipo, pues nos señala, nos critica. La infraestructura que tengamos, los salarios también tiene que ver, el trabajo en equipo es muy importante, el estatus profesional, los factores sociales, hablando de factores sociales, se sabe, por ejemplo, en estudios en personal médico, aunque es un poco variable, que es mucho más frecuente en enfermeras, por ejemplo, que en médicos. Eso va a depender también de algunas circunstancias, pero mayormente hay una tendencia que sea personal que está más en contacto, con que tiene un mayor contacto con los pacientes que quienes no le están. Y por supuesto factores ambientales, terremotos, muertes, nacimientos, matrimonios, que pueden también constituir todo en conjunto, no solamente uno, pueden constituir factores que van a condicionar la aparición de este problema. Entonces, después tenemos algunas causas que están relacionadas al ámbito médico, y ya me ciño solo lo médico, y pues vemos que hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese gráfico se puede observar que urología es una de las especialidades. Esa es una encuesta que se hizo en Medscape, algunos de ustedes conocerán esa página, ese portal. Una encuesta que se hizo en Medscape demostró que los que tenían la especialidad de urología tenían mayor, junto con los neurólogos, burnout, pero no así los que son nefrólogos, los que están relacionados a la salud pública. Bueno, eso es todavía, podría sonar controversial, eso depende, hay otros estudios que refieren más bien que son las especialidades relacionadas con la emergencia, pero creo que todo esto ya cambió en este contexto de COVID. Eh, en nuestra profesión, por supuesto, la práctica de la medicina clínica de por sí es una situación estresante, y vuelvo a reiterar que estrés no necesariamente significa algo malo, pero es la forma en cómo nosotros vamos a reaccionar y lamentablemente la forma en cómo nosotros recibimos nuestra educación que nos predispone a tener este problema. Y justamente es lo que podemos observar ahí en una de las partes que dice condicionamiento de la educación médica, ¿no? Nos dicen que tenemos que ser los mejores, que los médicos somos los profesionales que no debemos de fallar, que no podemos, que tenemos que sí o sí tener siempre la verdad para poder ayudar al paciente. Y eso nos inculca desde que somos estudiantes internos, después residentes. Si fallamos a veces nos critican. Y ese grado de presión puede condicionar la aparición de burnout. Ver como vida el trabajo, pues eso no solamente para profesionales médicos, ¿no? En general, solo se preocupan por trabajar y no tienen en cuenta que hay otras actividades que se pueden realizar. Y por supuesto, habilidades de liderazgo, ¿no? La forma en como nuestros líderes, el jefe de departamento, el director del hospital sepa cómo llevar esto, sepa cómo liderar su departamento, su hospital, tiene mucho que ver, como ya lo hemos visto anteriormente, en que esto desencadene o no se desencadene. Pues por supuesto que si es un jefe, es un director, en lugar de ayudar, de darte la infraestructura, te critica, no te brinda lo mínimo necesario, por supuesto que se va a originar el ambiente para que todo esto se propicie. Este es un estudio, por ejemplo, que nos dice que ser joven, tener hijos, trabajar más de 60 horas a la semana aumenta la posibilidad de presentar burnout en médicos. Y bueno, por ahí también se agrega que recibir muchas llamadas irregulares, recibir llamadas durante 2 o más noches durante la semana. Bueno, eso depende, por supuesto, de la especialidad y de a quién nos estemos refiriendo como especialistas, ¿no? Y hablando un poco ya de lo que es el contexto COVID, y este es un estudio que proviene de España, en donde se buscó
síntomas ansiosos, depresivos, de estrés postraumático en profesionales que trabajaban en un hospital de Madrid. Pues se encontró eso, ¿no? Que había un 56.6% de pacientes con estrés postraumático, también un gran porcentaje de ansiedad y de depresión, burnout 41.1%. Pero lo interesante viene a continuación. ¿Qué es lo que predisponía que tuviesen mayor posibilidad de un trastorno de estrés postraumático? Personas que trabajan en un hospital, ¿cuál es el perfil? Personas que trabajan en un hospital, que son mujeres, que le preocupa una persona con la que convive y que puede estar infectada y piensa que él o ella es muy probable que esté infectada. Ese es el perfil de una persona que tiene mucha posibilidad de tener trastorno de estrés postraumático. Ahora, si hablamos de ansiedad y de depresión, ahí también tiene que ver otras cosas, pero también nuevamente entra a tallar el género, que es mujer que trabaja turnos de 12 a 24 horas y está preocupada de que un miembro de la familia pueda estar infectado. Ojo que aquí interesante que se agrega lo que son las horas de trabajo. Es más, el estudio nos dice muchas cosas más, ¿no? Que es más frecuente. Aquí, por ejemplo, al contrario de lo que les decía previamente, nos dicen que los jefes de departamento tienen mayor probabilidad, tenían, perdón, mayores puntajes de burnout, utilizando el test de burnout. Y pues aquí le explica que probablemente tiene mucho que ver que necesitan tener mayor responsabilidad, asumir mayores responsabilidades en lo que están realizando. Entonces, ¿cómo identifico el burnout? Lo identifico en una persona que se encuentra con alteraciones del estado anímico, presentan irritabilidad, presentan mal humor, presentan un agotamiento físico, se sienten desgastados física y emocionalmente, eh, tienen poca disposición para realizar sus actividades se sienten desesperación. Ahora, muchas veces, de hecho, hay estudios que ya están tratando de hacer la distinción con algunos síntomas depresivos, porque de hecho, ustedes ven esto y pueden decir, pero un paciente con depresión también tiene agotamiento emocional, tiene desgano, tiene desinterés, pero pues en la depresión tiene otras características clínicas que son más evidentes y que resaltan más. Pero una de las cosas para que podríamos distinguir es que la depresión es un problema que va a persistir en cualquier escenario. Generalmente un paciente que tiene burnout va a tener el problema, pero principalmente se va a ceñir al ambiente laboral. Cuando se encuentre en su trabajo va a tener estos síntomas. Con el tiempo, por supuesto, esto puede acompañar y arrastrarlo hasta otros escenarios como su ambiente familiar, incluso personal, pero generalmente estos síntomas se presentarían en un ambiente laboral. A diferencia de la depresión, que también tiene otras características que comprometen el apetito, que comprometen la capacidad cognitiva, incluso alteración de la concentración y otras variables más que no tiene el burnout. Y podemos identificarlo justamente con este test, que es el inventario de Maslach, que tiene varias formas de evaluarlo, como los valores predeterminados. Decíamos que tenían tres partes, esas siglas. A es lo que es agotamiento emocional, D, P, despersonalización, y RP, la capacidad que tiene la persona de sentirse bien con lo que está realizando, no la realización personal, en pocas palabras. Entonces, ¿qué nos dice que tiene un burnout? Un individuo, una persona que tiene un puntaje mayor a 26 en la subescala de agotamiento emocional, mayor de 9 en lo que es despersonalización y tiene poca realización personal, siente que tiene poca realización personal, menos de 34. Eso es lo que les decía previamente para que se pueda comprender mejor. Esa es la forma de que se valora a nivel internacional, la más frecuente
la forma más frecuente que se utiliza a nivel internacional, porque también hay otras formas, como se puede observar aquí, que son los percentiles, incluso los terciles, ¿no? Pero son un poco más complicadas. Entonces, ¿qué hacer? Aquí tenemos un gráfico en donde por una parte tenemos nuestra familia y por otra parte tenemos nuestro trabajo. Por supuesto que aquí solamente estoy poniendo un gráfico que está relacionado con los médicos, porque este es el ámbito, pero eso es justamente lo que tenemos que considerar. Tenemos que tener un equilibrio entre lo que hacemos como profesionales médicos y entre lo que va a ser nuestra familia. Bueno, como médicos, definitivamente hay que adaptarnos, ¿no? Porque como médicos tenemos guardias. De hecho, en el estudio que les mencioné anteriormente, que se realizó en España, hay mayores puntajes de burnout en profesionales que tienen más guardias nocturnas. Mientras más turnos de guardias nocturnas tengas, mayor probabilidad de que tengas burnout. Entonces, este equilibrio es a lo que tenemos que aspirar. Tenemos que bajar los niveles de estrés y mejorar las cuentas de energía. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, con lo que es un calendario de vida. Esto parece de repente un poco simple, pero en realidad puede ayudar muchísimo. Es decir, programar. ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer la próxima semana? No proyectarnos mucho, al corto y quizás hasta el mediano plazo. Una noche de citas. Programar una noche de citas no se refiere con tu enamorada, con tu esposa, puede serlo, puede ser en realidad con las personas con las cuales tú más te identificas, puede ser con tu amigo, con tu compañero, tener un espacio en donde se pueda compartir una lista de deseos, en donde vayamos progresivamente nosotros considerando y planificando qué es lo que vamos a qué es lo que estamos aspirando y cómo lo vamos a hacer, de acuerdo a lo que previamente estaba comentando. Y límite de la vida laboral. Yo trabajo desde las 8 hasta las 2 de la tarde y ahí se termina. Eventualmente es cierto que como médicos tenemos a veces 2 trabajos, a veces hasta 3 trabajos, pero eso no es a lo que deberíamos aspirar. Por supuesto que entran a tallar otros factores, ¿no? Los factores económicos, como también vimos por ahí, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de burnout, no hay que entender que el burnout es como una batería, ¿no? Que aquí pongo el gráfico, se acaba y punto. No somos una máquina. Se nos acaba la energía y no es que nos paramos. No. Se acaba la energía y nosotros seguimos. Es como las cuentas que nos vienen de la tarjeta de crédito, ¿no? En rojo. Se acabó el saldo y a veces eh, nos sobregiramos. Y eso es justamente lo que puede pasar, porque nosotros tenemos una energía física que podemos fortalecerla con la actividad física, con las relaciones, con un buen descanso. Tenemos una cuenta de energía emocional que podemos fortalecerla también con las relaciones, con el compartir con nuestros pares, con nuestra familia y hasta una cuenta espiritual. Una cuenta espiritual que tiene que ver con la realización, que es muchas veces algo que ignoramos. La realización que queremos, el propósito de vida que tú sientes que tienes y que quieres, a que tú quieres aspirar. Que ahí pongo este término Ikigai, que es un término japonés, que es justamente, que significa, una traducción sería propósito de vida. En la energía espiritual no se refiere necesariamente a lo religioso, que para algunas personas puede serlo. Se refiere al propósito que tú tienes en hacer tu vida. Como profesionales tenemos para hacer tu vida. Para algunos puede ser la profesión, puede ser cierto, para otros no necesariamente es así. Por eso ahí vemos este gráfico, ¿no? Y ahí agrego otra cosa más de Japón, que son los Moai. Como ven, es un grupito donde hay varias ancianas, en realidad generalmente son 5, entre 5 o 6, que es que desde niños
en ciertas regiones de Japón, son familiares de una comunidad que cultivan la amistad entre los niños. Y estos niños van creciendo, adultos, de adolescentes hasta adultos, ancianos, y se mantiene ese vínculo. Y ese vínculo se apoya emocionalmente, se reúne al menos 1 a 2 veces por semana, y esto se ayuda, por ahí he podido leer, económicamente. Pero lo importante es que hay ese compartir y ese vínculo de 5 o 6 personas, generalmente son 5, que transcurren por el resto de la vida. Y vuelvo a repetir, el Ikigai es la razón por la cual nos levantamos por la mañana, para que se entienda mejor, ¿no? Y aquí hay algunas cosas interesantes de John Wilder, eh, que identificó cuando hizo una investigación en Okinawa, que es uno de los lugares donde hay mayor longevidad, y encontró pues estas características que se pueden apreciar. Dijo pues que están relacionadas con el Ikigai, que están relacionadas con el Moai. Después aquí una de las cosas importantes que quisiera también resaltar es lo relacionado a la compasión en el sentido oriental, en el sentido, aquí pongo justamente al Dalai Lama, porque hay que hacer unas distinciones. Muchas veces, como médicos, como buenos médicos que somos, nos comprometemos demasiado con el paciente. Y cuando nos comprometemos demasiado con el paciente, podemos cargarnos demasiado. Y al cargarnos demasiado, puede ser una situación que va a generar un burnout. Pero definiendo lo que es compasión desde el punto de vista del Dalai Lama, consiste en el deseo de que todos los seres sintientes están libres de sufrimiento. Es decir, a diferencia de la compasión que generalmente nosotros entendemos, que por ejemplo estamos pasando por la calle y vemos a alguien que nos pide limosna y le damos, este concepto de compasión significa saber que alguien necesita nuestra ayuda, pero tomar acción sobre eso. Es por eso que va más allá de lo que es la empatía, que solamente sería entender y sentir las emociones de los demás y punto. En la compasión nosotros ya nos involucramos, pero por supuesto sabiendo que hay ciertas limitaciones, ¿no? Si vemos pues la persona que tiene o carece de algo, podemos ayudarle de repente sugiriéndole pues de repente que vaya a una parroquia o que vaya a un albergue que desde el Estado, por ejemplo, un anciano que vemos en la calle y que lo hemos visto deambulando muchos días, referirlo pues a un albergue del INAMIS, ¿no? Y ayudarlo en ese sentido. Por supuesto, son cosas que no estamos acostumbrados, pero eso es a lo que se refiere. No confundir. Por ejemplo, simpatía, simpatía es la emoción que uno siente por el otro, cómo le cae a la otra persona. Altruismo es la conducta de beneficiar a otras personas. El contagio emocional es experimentar las emociones del otro, ¿no? Hay que tenerlo esto en cuenta, porque justamente ya hay muchos estudios que hablan que la práctica de la compasión permite una mejor autorregulación emocional y, por supuesto, permitiría disminuir los niveles de estrés, con lo que es también otra práctica que es la meditación, que en Occidente se llama mindfulness. Entonces como conclusiones, el síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral crónico que puede afectar, va a variar dependiendo de la literatura, pero generalmente va a afectar más a hombres que mujeres, más a jóvenes. Las causas, trabajar con mucha presión, los síntomas, irritabilidad y mal humor, agotamiento físico y emocional, las consecuencias, aumento del riesgo de no solamente problemas físicos, porque ya vimos ese gráfico donde hay una relación entre el sistema endocrino, entre el sistema inmunológico, lo que se constituye el sistema neuroendocrinológico, neuroinmunoendocrinológico, también puede comprometer y puede dar pase a problemas mentales, como vimos en ese estudio de España, en donde hay mayor probabilidad de trastorno de estrés postraumático,
o síntomas ansiosos depresivos en una situación de estrés, como por ejemplo lo es la pandemia. Y pues estas son las cosas que podríamos hacer: el descanso, técnicas de relajación, entre ellas, como les digo, la práctica de la compasión, lo que es la meditación, sesiones de actividad física, ejercicios, antiestrés, la práctica de actividades físicas como deportes, la alimentación adecuada, la buena convivencia y la adecuada convivencia y la interacción con nuestros pares y con nuestros más allegados, siempre la reunión, bueno, ahora por supuesto bajo las condiciones de pandemia, bajo lo que son las medidas preventivas correspondientes, ¿no? Y bueno, el síndrome de burnout es un proceso que va creciendo de manera progresiva. Si no se toman las medidas del caso, pues puede llegar a la vida de cada uno de nosotros. Así que tomémoslo en cuenta. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por toda la exposición, por toda la información que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas. Nos dicen, ¿el estrés siempre es patológico o en qué momento en todo caso se vuelve patológico? No, como les mencionaba, el estrés es un proceso en donde va a depender la forma en cómo nosotros nos adaptamos a él, ¿no? Les decía justamente Sein, uno de los estudiosos de este tema, decía que es un síndrome de adaptación general. Bueno, digamos, como que era un preámbulo de concepto de lo que sería más tarde el burnout. Nosotros nos vamos a adaptar a los estímulos y a los estresores, a las situaciones, o bien o mal. Si nos adaptamos adecuadamente, va a ser un estrés que nos va a beneficiar, por el contrario, ¿no? Por ejemplo, que estemos nosotros cansados, lo clásico, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el colegio, cuando nos íbamos a la universidad, estábamos con pereza. Vienen nuestros padres o un familiar y dice, vamos, levántate, tú puedes. Vamos, levántate. Y nos viene una o dos, o incluso hasta tres veces. Nos puede cansar, ¿no? Pero al final nos levantamos y seguimos con nuestra rutina. Esa es una situación, un estímulo que puede resultar estresante, pero que de todas formas nos ayuda. Es más, cuando nosotros vamos a cruzar la calle, es una situación estresante. Cuando nosotros vamos a ver un examen, el examen de residentado, el examen del internado, estamos en una situación de estrés, pero que de todas formas nos permite estar concentrados, no nos desviamos de lo que vamos a rendir puede ser beneficioso. Ahora, ¿cuándo va a ser patológico? Va a ser patológico pues cuando determinadas circunstancias que, ojo, sí, ahí podemos identificarlas, ya resultan ser desadaptativas, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de que siempre que rendimos un examen nos va mal, y nos va mal no porque no hayamos estudiado, sino porque en el momento nos ponemos muy ansiosos. Como dije, la ansiedad es una de las expresiones emocionales principales del estrés. Pues ahí había que ya abordarlo, ¿no? Primero con psicoterapia y después ver la probabilidad de que sea un trastorno mental. Porque el que haya burnout es un paralelo y no descarta de que haya un trastorno mental. Como dije también previamente, se pueden solapar síntomas, pero el síndrome de burnout está relacionado más bien a ambientes laborales, ¿no? Ya otras características clínicas van a permitir identificar mejor si se trata pues de un trastorno de ansiedad, si se trata de un trastorno depresivo o algo más, algo mayor. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿las personas ansiosas son más propensas a padecer estrés y en qué forma podrían mejorarlo o tratar de sobrellevarlo? Como les comentaba, hay algunas características de personalidad. Bueno, eso más desde el punto de vista psicológico. Hay algunos rasgos neuróticos, se les dice, en psicología, pues hay test que se realizan. Pero sí, o sea, hay que entender también que ansiedad no es algo malo. La ansiedad es una respuesta de alarma que tenemos todas las personas a una situación que inminentemente puede ser peligrosa o los puede de alguna forma dañar.
La ansiedad la necesitamos. Y vuelvo a repetir el ejemplo de cruzar la calle. Como es un sistema de alarma, este sistema de alarma se prende cuando va a haber una situación peligrosa. Pero la ansiedad normal, vamos a llamarla, es cuando se presentan determinados estímulos y nosotros tenemos, esta respuesta se presenta justamente para poder reaccionar adecuadamente a ese estímulo. Pero cuando esta respuesta ante ese estímulo es desproporcionada y perdura en el tiempo, ya estamos hablando de ansiedad patológica. Y es ahí donde nosotros ya tenemos que considerar, pues, un abordaje psicológico, inclusive hasta psiquiátrico, si es que es demasiado molesto, ¿no? Y eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos prevenirlo? Con estas prácticas que les estoy comentando. Hay mucha literatura que previene el burnout con lo que es la práctica del mindfulness, ¿no? El mindfulness, una de ellas se llama terapia cognitiva basada en mindfulness, otra terapia, mindfulness, reducción del estrés basada en mindfulness, es otra de las terapias que ayudan muchísimo a reducir el estrés, mejorar la capacidad de resiliencia y el ambiente y clima laboral, en este caso el médico. En muchas latitudes europeas, incluso aquí latinas, se está practicando el mindfulness, que como les comentaba es la meditación. Y una práctica se sabe de 8 o 9 semanas con tan solo 10 minutos al día. Eso también depende de la literatura, pero hay algunos estudios que dicen que con solo 10 minutos al día durante 9 semanas nos pueden ayudar muchísimo. Entre 10 a 30 minutos, pongamos el rango. Nos puede ayudar a prevenir, porque ¿qué es lo que hace? El mindfulness lo que hace, se ha descubierto que mejora las respuestas porque activa la corteza prefrontal izquierda que se sabe que está más relacionada con emociones positivas. Y produce una predominancia justamente de estas respuestas emocionales y también permite una mejor autorregulación emocional que por supuesto está completamente relacionada con las conductas que vamos a tener frente a determinadas circunstancias estresantes. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿el personal de salud, cada qué tiempo es aconsejable que acuda con algún personal de salud mental, psiquiatras o psicólogos? Bueno, en realidad, ojalá pudiera hacerse eso. Ojalá que el sistema de salud considere pues a la salud mental como prioridad, y pues aumenten pues los psiquiatras en los diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de salud. Pero en realidad lo que se sugeriría es que en los ambientes profesionales, ya sea particulares, privados o del Estado o de salud, que tiene que haber siempre un médico ocupacional. Entiendo que tiene que haber siempre un médico ocupacional que debería de eh, hacer un triaje, por ejemplo, con este test de Marshall, y ver pues cuál es el nivel de estrés que tienen los profesionales del área que él tiene a cargo. Y pues de ser necesario utilizar medidas preventivas, porque de hecho eso es algo que se utiliza mucho, se estudia en la medicina ocupacional, la prevención del estrés. Eh, y pues prácticas como la que les estoy comentando deberían utilizarse. Y ojalá que puedan ser difundidas a nivel local y nacional. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cuál es la diferencia exacta entre sufrir estrés crónico y un síndrome de burnout? Justamente por las características que les he mencionado, ¿no? Eh, Hay muchas formas de conceptualizar el burnout, pero quizás la más conocida es justamente la que habla Maslow, que es el agotamiento emocional, que es la despersonalización. Vuelvo a repetir, agotamiento emocional, lo que estoy haciendo, siento que me desgastas, me siento emocionalmente inquieto, intranquilo,
En psiquiatría hablamos disfórico. Siento ansiedad, siento intranquilidad, siento tristeza. Segundo, hay una despersonalización. Ya no atiendo adecuadamente a los pacientes como debería de atenderlos, o los atiendo rápido, bueno, me da igual, les extiendo solamente la receta y punto. Y pues que puede llegar al tercer punto, que es que ya no nos sentimos bien con nuestra profesión. El estrés crónico va a depender también de cuál es el grado de estrés que tenemos. No es lo mismo, pues, que todos los días escuchemos por ahí claxons, ¿no? En la calle, a que todos los días llegamos al trabajo y nos estén insultando a nuestro jefe de departamento, ¿no? O nos estén presionando, ¿no? Hay algunos lugares, principalmente en los lugares privados, que pues lo que aspiran es a tener mayor número de pacientes y pues obligan al profesional médico a atender 10, 12 pacientes, 13, no sé, bueno, dependiendo de la especialidad, y eso puede saturarlo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Esa sería la diferencia. Hay algunas características que distinguen el burnout y el estrés crónico. Puede convertirse en un burnout, pero no siempre va a ser así. Porque el estrés crónico, yendo a la primera pregunta que me hicieron, puede ser beneficioso. Y eso también va a depender de cómo nosotros reaccionamos ante el estímulo y el estresor que se nos presente. Por eso hay que fortalecernos física, emocionalmente y espiritualmente, que ya saben a qué me refiero. Muchas gracias, doctor, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Que traten de ser bastante disciplinados y planificados con respecto a sus actividades, ¿no? Y en cuanto a disciplina me refiero a que hagamos un balance entre lo que es nuestro trabajo y entre lo que es nuestras actividades como personas, ¿no? Somos personas que tenemos una profesión, en este caso médicos, pero nuestra vida no solamente es la medicina, sino también nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos. Así que la medicina, su tiempo y nuestra vida es de hecho más importante. Eso sería mi conclusión. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición, por haber estado el día de hoy con nosotros. Doctor César Lee Amener, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Y quisiéramos recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación está en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un gusto.